Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en un tiempo de reino que le hemos dado en llamar a este tiempo de charlas, de conversaciones y de amigos, ¿no? De gente que puede acompañarnos en estos tiempos a charlar un poquito acerca del reino, acerca de lo que es el Señor, acerca de la vida, acerca de las experiencias que muchas veces uno ha tenido con el Señor y puede seguirlas teniendo, ¿no? En este caso, están viendo en pantalla un amigo, un hermano, un siervo de Dios que nos acompaña siempre, siempre que hacemos estas cositas, estas locuras, está con la predisposición ahí siempre de poder participar, que es mi querido hermano, amigo Jorge Becerra. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va la vida? Hola David, Dios te bendiga. Bien, bien, sí, sí, la vida va bien, la vida, bueno, con sus cuestiones terrenales, pero la vida es hermosa. La vida es Sí, linda. Siempre, sí, primeramente, darte gracias por tu predisposición, como siempre, por poder tomarte un tiempo de tus actividades y todo, seguramente de todas las cosas que estás haciendo en este tiempo para charlar. Estos tiempos de reino o conversaciones de reino, como yo les llamo, que para mí son muy edificantes y que sé que para mucha gente que nos puede escuchar puede traerle una palabra siempre de fe, de esperanza. Estamos viviendo un tiempo difícil, Jorge, ¿verdad? sí, súper difícil. Sí, pero bueno, nosotros eh, tenemos la certeza de que estas cosas van a pasar. Tenemos la palabra de Dios que, como dice Pedro, dice que es el ancla del alma. ¿Sí? Y bueno, el ancla es un elemento que utilizan los barcos para anclarse y, bueno, y estar estables mientras están anclados en el puerto, ¿no? Así que sí, yo también pienso que hoy, además de dar esperanza y fe, necesitamos tener también dirección y necesitamos tener también esto es convicciones, porque las convicciones es lo que te hace estar de alguna manera seguro, tranquilo, ¿no? Porque hoy vemos y escuchamos muchas líneas de pensamiento que incluso dentro de dentro de las filas cristianas o evangélicas o dentro de las filas a lo que llamamos reino, tenemos líneas de pensamiento que están muy distantes de ser cristocéntricas, ¿no? Es cierto, a veces uno piensa o quiere pensar bien, ¿no? De todas las personas que tienen la predisposición para trabajar en el reino y hablar del evangelio, pero justamente como dice la palabra, mucho se ha ido confundiendo todo esto, ¿no? Y entonces hoy, más que nunca debemos estar alerta, ¿no? Tener cuidado de la doctrina, tener cuidado de no comernos de alguna manera todo lo que nos dan para comer, ¿no? Algo así. Sí, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios y les enseña acerca de los dones del Espíritu, cuando llega el don de profecía le dice que tenemos que examinar la profecía. O sea, y examinar tiene que ver con ver, mirar, analizar. Y básicamente es eso. Hoy cuando nos están enseñando la palabra de Dios, que es la profecía, bíblicamente hablando, o cuando nos dicen que te voy a dar una palabra, también debemos analizar qué me está diciendo. ¿Realmente esto es de Dios? ¿Esto viene realmente del Espíritu? ¿O es solamente algo que incentivado por el hombre, es terrenal, carnal? Abri- Porque a- eso pasa y mucho. Abriendo los ojos, ¿no?
abriendo los ojos ¿sí? espirituales de alguna manera. Yo creo que es importante, todo esto que decís, es importante poder capacitarnos en la palabra, ¿no? Escudriñar la palabra, porque si no sabemos, estamos a expensas de lo que nos diga el otro nomás, ¿no? Decir, bueno, si me dijo que así, así debe ser. Y mucha gente, ayer hablaba con un hermano pastor y me decía algo así como que las iglesias se convirtieron como en un partido de fútbol, ¿viste? Donde 22 son protagonistas y 40.000 son los que miran nada más. Voy, me siento, miro, salgo y me voy. Es decir, y empezar a ser protagonista tiene que ver un poco más con empezar a, mm, a involucrarme en el conocimiento, ¿no? Para que nadie me engañe. Justamente como decía Pablo, para que no seamos engañados, habrá falsos maestros, falsos profetas. Sí lo va a haber, pero cuando la palabra es verdadera, cuando la verdad está en nosotros, que es Cristo, creo que ahí no podemos ser engañados y ahí nos fortalecemos, ¿no? En lo espiritual y nos fortalecemos en la verdad, en lo que portamos, que es la verdad. Pero bueno, esto es lo que está trayendo toda la confusión que hoy vemos alrededor. Por eso vemos mucha gente que no sabe ni lo que cree. Por eso hoy tenemos tanto horóscopo cristiano. Me gusta eso. Horóscopos Hoy Dios, cristianos. hoy Dios te dice, ¿no? Hoy yo te declaro, hoy yo decreto. Y son todas palabras que suenan muy lindas a las emociones, pero ¿qué tienen de qué tienen de bíblica o de espirituales esas palabras? Sí, a mí me gusta cuando Jesús le enseña a los discípulos en Juan, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Muy profundo. Si el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo y se tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, si hay una función que tiene el Espíritu Santo, la primera es, además de traer convicción de pecado, ¿sí? Además de guiarnos a nosotros a toda verdad, es glorificar a Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Entonces, cuando escuchamos a algún siervo, cuando escuchamos una enseñanza, cuando escuchamos lo que fuere, una alabanza, una acción, cuando ejercitamos nosotros el ministerio, ¿lo hacemos para glorificar a quién? Sería la pregunta. ¿No? Por eso Pablo decía, todo lo que hagáis, hacedlo de palabra o de hecho en el nombre del Señor Jesús, porque a Cristo el Señor servís. O sea, es fundamental esto, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Todo aquello que no glorifique a Cristo, que no ponga a Cristo en el nivel más alto, en el lugar supremo que Él tiene, que le fue dado por el Padre, ¿no? Jesús dice, todo lo que tengo, mi Padre me lo ha dado. Entonces, cuando eso no sucede es porque hay un poco están errando, se está errando a la práctica que puede ser de la enseñanza, de la profecía, del ministerio, de la forma en la que evangelizamos. Qué interesante todo esto porque hoy en día creo que hay mucha voluntad y lo vemos, ¿no? Mucha gente que tiene la voluntad de hacerlo, pero por ahí le falta poder entender la profundidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es solamente la voluntad que no es solo sentimiento, ¿no? Que no es decir, no es emocional, que es más profundo todavía que lo emocional, para no errar, ¿no? En todo esto que estás hablando. Empezamos bien profundo ahí, Jorgito, ¿eh? Bueno, sí, pero también a su vez es algo que necesitamos hacerlo. Es así. Necesitamos profundizar y pensar en lo que hablamos o pensar en lo que enseñamos.
pensar la palabra. La palabra es para pensarla. Claro, O sea, meditar, escudriñar, meditar, se trata de eso, se trata de no tomarlo con liviandad, ¿no? Decir, bueno, escuché una palabra. Los cristianos hemos adquirido muchos versículos que tenemos así como caballitos de batalla y no sabemos el contexto del versículo o simplemente lo largamos porque lo sabemos de memoria y pasan a ser rezos más que lo que el Señor nos quiere hacer, que es profundizar, ¿no? El mensaje y poder entender el propósito de ese mensaje. sí, a veces usamos la palabra como calmantes espirituales Exacto. y Es como, andamos repartiendo por la calle o por la radio o por, bueno, por la radio o, o por internet calmantes espirituales y nos exacto, transformamos en curanderos. exacto. Y esto que vos Bueno, decías, el horóscopo yo lo llamo la espiritual, brujería, yo lo llamo la brujería evangélica que abunda. mirá, terrible. Pero creo que eso, a medida que van pasando el tiempo, vamos creciendo en eso, los que hemos entendido, ¿no? Un poco más de todo esto, vamos creciendo, porque si hay algo que le hizo mal a la iglesia es justamente la religiosidad y el negocio que se armó, esa negociación, el para de sufrir, ¿viste? Venga, que el Señor le va a dar esto, le va a dar esto, le va a dar esto, el Señor, y nos olvidamos de que en realidad nosotros somos ofrenda, vamos para dar, no para recibir. Pero cuando uno empieza a hablar de eso, ya se empieza a poner más áspero el asunto, ¿no? Porque generalmente cuando llegamos a la iglesia llegamos con la necesidad de algo, ¿no? Por algo estamos llegando a la iglesia porque llegamos quebrados, llegamos todos. Pero creo que en el hospital, cuando uno habla de iglesia, habla de un hospital, ¿no? Donde vamos todos los enfermos quebrados. Que creo que en el hospital, cuando te dan la medicación, muchas veces no te gusta la medicación que te dan, pero si te hace bien y te sirve para que vos no mejores, para que te sanes, porque en realidad a veces buscamos mejoría nomás, como el curandero. Si me mejoró, eso funciona. Pero en realidad nosotros necesitamos sanidad profunda, ¿no? Una sanidad de cambio, de no volver a ser, a tener la misma enfermedad con la que llegamos. Sí, todo esto que vos estás diciendo vino como resultado del movimiento de la sanidad interior, el tema de que la iglesia funciona como un hospital donde van los enfermos. Pero hay algo también un poquito más profundo y que se dejó de enseñar o de predicar, que es lo que enseña Pablo, que acerca de la nueva vida en Cristo. Pablo le dice a los efesios, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Hay algo que nos hemos olvidado de enseñar en nuestra teología bíblica, cristiana, evangélica, y eso también ha permitido desvirtuar de alguna manera la enseñanza evangélica. Y es esto, el hombre está muerto sin Cristo, está muerto espiritualmente, está muerto, por eso necesita la nueva vida, que Cristo vino a ofrecer una nueva vida. Y cuando obtenemos esa nueva vida en Cristo, que comienza, que es en Cristo, que es una vida espiritual, no es terrenal, y que es eterna, y que comienza el día que aceptamos a Jesucristo, esa vida tiene que ir creciendo, esa vida espiritual. Y esa vida espiritual después entra en un proceso que nosotros antes se le llamaba la santidad o la consagración. Entonces, estas cosas se han dejado de entender y de enseñar bíblicamente, entonces ha entrado hoy mucho este mover de vení que el Señor te va. Sí, Dios sana, claro que sí, que te sana físicamente, espiritualmente, emocionalmente.
Pero todo eso es un proceso que debe ir acompañado de la palabra de Dios, donde los ejercicios espirituales que hemos dejado de practicar son la oración, el ayuno, congregarse, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, ¿no? Son todas disciplinas espirituales que se han dejado. Hoy es todo como más rápido. Venga, aprieto un botón y ya quiero el servicio completo a mi habitación. Es verdad. Entonces Sí. no tenemos nada que sacrificar, no tenemos nada que abandonar. Hoy no hay abandono, hoy no hay crucifixión, hoy no hay renuncia. O sea, por supuesto que Dios es un Dios dador. Si Dios dice el evangelista, de tal manera nos amó Dios que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es dador, claro que es dador. Y Dios es bendecidor, claro que es bendecidor. Pero también Dios demanda cosas. El Señor nos demanda cosas. Que son aquellas cosas que no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer espiritualmente, no nos permiten apropiarnos de la vida espiritual de esta que estamos hablando, de la vida de Cristo. ¿Sí? A mí, Esto es hermoso. sí, esto me lleva a un pensamiento que un día me compartió un amigo pastor también, que, que dice que por ahí nos hemos aburguesado los cristianos, ¿no? Nos aburguesamos, entonces nos llegamos a una posición de tanta comodidad que bueno, que fuimos cambiando todo esto que vos me hablás de sacrificio, ¿no? Del hacer por esperar que el otro lo haga, ¿no? Tengo súbditos que lo van a hacer por mí y llega un punto que a Dios lo tomamos como eso, ¿no? Bueno, pero Él lo tiene que hacer porque yo le sirvo o porque yo voy o porque... Entonces empiezo a confundir todo este evangelio tan precioso que el Señor nos ha dejado para poder crecer. Me gusta mucho esto que decís del crecimiento, de la vida de Cristo creciendo en nosotros. Y eso creo que no pasa si no hay un cambio de naturaleza verdadero, ¿no? En nuestro ser. Cristo es una naturaleza. Y si Cristo está en nosotros, eh, evidentemente tiene que haber un cambio de naturaleza en nosotros. Si no, debemos seguir pensando que todavía nos falta un montón. Igual nos falta un montón. Siempre nos va a faltar un montón, pero la meta es ser como Cristo. Por eso necesitamos mirar y abrir los ojos. Yo qué sé, necesitamos mirar quién nos lidera. ¿A quién imita mi líder? ¿A quién imita mi pastor? ¿Cuánto de Cristo tiene mi pastor? ¿O cuánto tiene del mundo? ¿O cuánto tiene de la moda evangélica esta? A ver quién es el más Popular. sobresaliente. ¿Quién es el más? Sí, bueno, vos lo dijiste, popular. Yo digo, ¿quién es el más sobresaliente? Eso no es, eso contradice el espíritu de Cristo. Tremendo, ¿no? Sabés que el otro día pensaba en algo y digo, wow, cómo cambiaron las cosas, o yo estoy viejo, pero pensaba en esto. Líderes que yo conozco y que yo siempre respeté y que me formaron de alguna manera. Y yo decía, wow, pero antes nos enseñaban, estos grandes líderes que nos enseñaban a servir por amor, y uno sirvió siempre por amor, sin esperar nada a cambio, o para decirlo en otras palabras, sin cobrar, sin ponerle precio al servicio. Pero hoy todo tiene precio, me preguntaba yo. Hoy todo tiene precio. Vos sabés que Querés comprar un libro cristiano y vale como no sé cuánto. 2000, 3000. Te venden todo. Hasta el agua bendita de la iglesia te venden. Vos sabés que a mí me pasó en estos días, estaba haciendo vivos por Facebook, ¿no? Y me bloqueaban el vivo por la música porque no tenía los derechos de autor, Claro, porque es todo claro. comercial. La música cristiana hoy pasó a ser comercial. Yo no digo que esté mal o esté bien, porque tal vez sea su trabajo, yo no sé, pero
a ese nivel estamos, ¿no? Es decir, en lo comercial. Es como que tristemente vemos congregaciones que son más empresas que iglesias, ¿no? Y uno empieza ahí a- también a confundirse en eso, ¿no? A desvirtuar el verdadero propósito de Dios, ese propósito eterno que Dios planificó para la iglesia, ¿no? Y hay que volver a esas sendas antiguas, hay que volver, hay que volver a caminar en el trazado que el Señor Jesucristo nos dejó para caminar, ¿no? Y por eso a veces hablar de estos temas es como medio como que no todo el mundo lo quiere escuchar, no todo el mundo, va, no el mundo, no toda la iglesia quiere escuchar hablar de estos temas porque si no, pero hermano, los tiempos cambiaron. Y sí, los tiempos cambiaron, pero el Señor no. Entonces, este, o seguimos, como dijiste, las modas o seguimos a Cristo. Yo Y sé, el año pasado eh, yo estaba estudiando en un instituto bíblico así de manera online porque, bueno, no había presencial, ¿viste? Por el tema del COVID. Entonces yo había un profesor y el profesor había sacado el tema. No, uno de los estudiantes había sacado el tema de que, por qué el tema del dinero en los pastores, ¿viste? De algunos pastores que cuando empezaban a prosperar la iglesia, empezaban a cambiar de auto de una manera que era muy evidente y que a veces él decía, yo no digo que no tengan un buen auto, pero cambiarlo todos los años y mostrarse que esto y que el otro. Entonces, tiró esa pregunta este hermano, ¿viste? Y yo dije, qué bueno poder hablar de estas cosas, porque de estas cosas no se quiere hablar. ¿Y dónde mejor para hablarlo que en un seminario bíblico o un instituto bíblico, claro, donde todos los que están estudiando ahí es porque son líderes, sirven, predican, enseñan, son pastores, bueno, misioneros, o lo que el Señor te llame a hacer. De alguna manera uno se prepara para servir mejor al Señor, ¿no? Y bueno, entonces este profesor empezó a contar que sí, que eso sucede y mucho. Entonces él decía, sí, yo también, mirá, miren, a mí me pasa, dice, yo voy a enseñar a varios institutos bíblicos que hay en las iglesias y voy a uno especialmente donde el pastor el otro día apareció con un Mercedes-Benz. prosperado el pastor. ¿Eh? Estaba Acá, prosperado. acá en Buenos Aires pasan esas cosas. Y sí, Entonces, en muchos lugares pasan. entonces este pastor también como que profesor, ¿viste? Buen profesor que además él es pastor. Y él decía, sí, la verdad que esto que vos decís, le decía a este hermano, pasa y bueno, y no debería, pero pasa, dice. Lo que sucede, bueno, que este pastor prosperó tanto que ya una vez que prosperan y son muy conocidos, muy famosos, ya no escuchan a nadie, le dijo. Esta es la verdad, no escuchan a nadie. Dice, y aun por más que vos se los diga, ellos lo que piensan y se refugian en que le tenés envidia, o que vos sos un criticón, o porque vos no te podés comprar el mismo auto, eh, hablás de este tema. Pero dice, estas cosas les explicaba el profesor, o quería tratar de explicar. Entonces, pero bueno, estas cosas pasan. Eh, y, y de hecho, estas cosas son muchas veces las que los hermanos miran y cuestionan, ¿no? O sea, ahora, ¿está bien o está mal? O Yo no, creo que hay cosas que por ahí no están bien ni no están mal, pero deberían, o sea, yo creo que deberíamos profundizar más en el qué hacemos en el uso del dinero de la iglesia, ¿viste? A mí me parece que eso también son temas que no se hablan. O sea, todo el dinero que entra en la iglesia, ¿quién lo administra? ¿Cómo se administra? ¿Para qué se administra? ¿Para qué se usa?
Se usa para las misiones, se usa para comprar otros edificios, se usa para abrir obra misionera. Entonces deberíamos preguntarnos esas cosas. Más acá en Argentina, donde quizás, ¿viste? Pero sucede esto. Entonces este profesor decía que lo que sucede que a veces se quiere copiar el modelo de norteamericano, donde el dinero, ¿viste? Mm, realmente ellos tienen un poder adquisitivo muy distinto al nuestro y pueden hacer muchas cosas. Entonces, querer imitar eso o querer vivir como viven los ministros norteamericanos acá en Argentina es medio, ¿viste? Chocante. Pero Eh, pasan, esas cosas pasan. y sí, es un tema que para largo, ¿no? Para largo. Pero bueno, el Señor sabrá, en el tiempo de Él a cada uno llegarle con la sabiduría necesaria para que si está errando el camino, que vuelva a la senda antigua. Y a nosotros enseñarnos a seguir creciendo, a la luz de la palabra, ¿no? A la luz del conocimiento divino, a lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Yo quería, ya que te tengo acá, yo sé que eh, hay testimonio, ¿no? Hay testimonios que decís que, ¿por qué hablo del Señor? ¿Qué es lo que a mí me lleva a hablar del Señor? Y a veces creo que lo- la obra de Dios en uno es la palabra más fuerte que tenemos, ¿no? Y sé que en tu caso eh, tenés para compartir lo que el Señor hizo en tu vida durante tu vida, ¿no? Te conocí, trabajamos en una comunidad terapéutica ayudando a personas con problemas de adicciones. Te conocí también sirviendo al Señor. Este, hace poco charlamos y sé que pasaste por un tiempo de salud un poco complicado, pero y en todos esos procesos el Señor ha estado con vos y me gustaría un poquito que puedas compartir de eso si querés. Sí, sí, por supuesto, claro. Sí, 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 sí. Bueno, el año pasado, agosto del año pasado, fui a hacerme unos estudios en el corazón y yo bien, pensando que iba, volvía y el cardiólogo me decía que bueno, que no me tenía que quedar porque me iban a internar y me tenía que operar del corazón. Así que imagínate que vas a hacerte unos estudios y te dicen que te tenés que operar. Mm. Y del Esto comenzó, corazón. sí, y del corazón, claro. Entonces fue terrible, fue un tiempo de mucha angustia y bueno, y fue también esto de decir, bueno, ¿y ahora qué? Eh, yo tenía miedo, no quería saber nada. Así que bueno, pasé ese tiempo, primero con una angustia tremenda, una angustia que a veces la podía soportar y otras veces no. O sea, ahora bien, mi fe todavía estaba intacta porque mi fe dependía, o sea, mi fe no estaba basada ni está basada en cómo yo me sienta o en lo que a mí me pase o en lo que pase a mi alrededor. Nuestra fe descansa en Cristo y Cristo es indestructible, así que por ese lado yo no estaba mal. Y yo seguía creyendo en Dios, seguía sabiendo que Dios estaba, seguía sabiendo que el Señor me amaba. Ahora la pregunta era cómo iba a seguir yo en mi vida cristiana, con mis proyectos, con mis planes. ¿Viste? Eso es lo que te golpea, al menos lo que me golpeó a mí. Y bueno, la angustia era total, a veces es eso. Pero bueno, aprendí algo, que en la enfermedad uno
debe aprender a seguir al Señor de una manera distinta. Porque, bueno, básicamente en mi interior se había levantado como una tormenta que me llenaba de angustia, de desesperación, de incertidumbre, de pensar, de esta no salgo. Si el Señor no me saca, de esta no salgo. Así que entonces, un día yo sentí que el Espíritu Santo me decía, como Jesús cuando le dijo a los discípulos, sígueme. Estaba orando y sentí eso, solamente ese susurro, sígueme. Y yo no entendía. Yo, porque en mi concepción, yo pensé, para mí seguirle al Señor era seguir haciendo todo lo que venía haciendo. Hablo de actividad evangélica, hablo de predicar, de enseñar, de seguir visitando las iglesias, de seguir levantando gente, de seguir ministrando, de seguir ejerciendo cosas y de seguir haciendo básicamente un montón de cosas y proyectos que yo tenía pensado. Pero el Señor me decía, sígueme. Y ahí entendí que seguirlo a Él tiene que ver mucho más con mi actividad, o con mis planes, o con mis proyectos, o con mis logros. Seguir al Señor tiene que ver con seguirle a Él, seguir estudiando la palabra, seguir escuchando la palabra, seguir escuchándolo a Él, seguir imitándolo, seguir esperando en sus promesas, ¿no? Como algo parecido cuando los discípulos, Jesús manda a los 70 en misión, le dice, vayan a las ciudades, prediquen el Evangelio, que después yo voy a visitarla. Estos van, empiezan a predicar, empiezan a echar fuera demonios, empiezan a sanar enfermos, y cuando vuelven le dicen al Señor, Señor, ¿sabe qué? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces el Señor le dice, paren un poco. No se trata de esto la vida cristiana. Dice, alégrense, esta debe ser su verdadera alegría, en que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, y yo entendí eso a través de esta enfermedad, de este proceso, entendí que la verdadera alegría del siervo, la verdadera alegría del cristiano, es saber de que tu nombre está escrito en los cielos, es saber de que tenés salvación, es saber que cuando acá se acaba todo, tenés salvación, tenés una entrada grande en los cielos, dice Pedro, grande. Nuestra salvación está asegurada. ¿Por quién? ¿Por lo que yo hago? ¿Por lo que yo soy? No, por lo que Él es y por lo que Él hizo en la cruz. Nosotros solamente nos resta creer en lo que Él hizo y esperar en sus promesas. Y cuando, entendí eso, fue hermoso, pero fue en la quietud, fue en el silencio, fue en el dolor, fue en la soledad. Porque, ¿cuándo escuchamos mejor al Señor? No lo escuchamos cuando estamos en la tribuna gritando los goles. No, lo escuchamos cuando estamos solos, golpeados por la enfermedad, golpeados por la angustia, por la tristeza. Así que esa es una esperanza bendita. Así fue. Pasaron los meses y yo seguía con todos los estudios. Tuve así 6 meses haciendo estudios. Llegó el tiempo de que me iban a operar. Yo también había orado mucho tiempo, Señor, sáname, porque yo creo en la sanidad. Pero Dios no lo hizo. Entonces empecé a orar de otra manera, Señor, dame fortaleza para enfrentar esta operación. Dame tu fortaleza y tu paz. Yo tengo miedo. Mis oraciones eran así. Señor, yo tengo miedo,
a la operación, tengo miedo a que a que me abran el pecho 30 centímetros y tengan que hacer lo que tengan que hacer, tengo miedo a eso, pero te pido que me des esto, fortaleza y paz para enfrentar. Así que cuando llegó el día de operarme, yo me interno un martes a la noche. Yo ya no podía caminar, no podía, vivía agitado y dormía mucho, porque la válvula mitral, que fue la que me cambiaron, estaba a punto de romperse. Y si se rompía, yo me podía morir. Así que esa noche voy al hospital, me interno, me quedo ahí, me empiezan a dar calmantes, me empiezan a hacer todo lo que tenía que hacer. Así que yo sentí, cuando entré al hospital esa noche, sentí paz, una paz que, bueno, es inexplicable. Bueno, es eso, es la presencia del Señor cuidándonos, amándonos, mostrándonos su amor. Ese amor que mostró en la cruz, el Señor te lo muestra de diferentes maneras. En mi caso fue con mucha paz. Así que a la mañana me despierto, 5 de la mañana, me baño, viene el camillero, me subo a la camilla y me lleva a la puerta del quirófano. Yo ahí me quedé en paz. Pasaron 10, 15 minutos, empezaron a venir un montón de enfermeros. Y después, bueno, terminé, bueno, después me desperté y ya había sido operado. Estaba en la sala de cuidados intensivos. Y así fue. Yo no sentí dolor, no sentí nada. Fue como que yo siempre le decía a los amigos y hermanos con los que charlé esto, que yo no estuve ahí en esa operación. No sé dónde estuve, estuve en otro lado. Pero bueno, fue eso. Me durmieron y así, ¿viste? Así que qué bueno, en paz. Hoy ya pasaron 6 meses. Ya ahora hace 6 meses que me operaron, estoy bien. Puedo caminar. De hecho, tengo que salir a caminar todos los días, 30, 40 cuadras. ¿Anduviste disfrutando de las cataratas? Ah, sí, estuvimos ahí. Qué linda tierra que tienen. Casi me quedo a vivir, ¿eh? Hermoso lugar, Iguazú, va, Misiones en general es muy lindo. Yo digo, guau, acá el Señor hizo desastre con la naturaleza. No, cuando con Mariana mirábamos y con Avi, digo, acá yo pensaba esto, acá el Señor hizo desastre, hizo con la naturaleza algo terrible, tanto verde, el color, las aves, sí, Tremendo, sí, ¿no? Y, y, esas aguas. y es lo que el Señor hace, ¿no? Y nos permite también poder disfrutar, experimentar, después del proceso, del desierto, después de la lucha, después de lo que aparentemente era muy oscuro, ¿no? Como te pasó, el Señor siempre estuvo ahí. Y me impresiona, me emociona el testimonio porque esa total dependencia, que eso me gustaba y quería resaltar en vos, ¿no? Es decir, que a veces nos cuesta cuando viene la prueba tener esa total dependencia, porque esa total dependencia en el Señor es la que te da la paz para afrontar lo que venga, ¿no? Y mucha gente se queda con ese cuestionamiento, de decir, pero si cree tanto, ¿por qué el Señor no lo sanó? Conozco siervos que han partido con el Señor después de una enfermedad y quedan esos cuestionamientos ahí ridículos por ahí, decir, pero si era el pastor, ¿por qué no se sanó? Si él hablaba de la sanidad, porque la voluntad de Dios es mayor siempre, el propósito de Dios, su voluntad, su soberanía. Y eso es lo que a veces cuesta entender, ¿no? Que cuando nos rendimos a Él y le dijimos, Sí. Señor, te pertenezco, porque te pertenezco porque vos me compraste con tu sangre, o sea que soy tuyo. Y cuando algo es tuyo, vos con eso podés hacer lo que vos querés. Es Antes que difícil se me vaya. entender eso, ¿no?
¿Sabés por qué nos pasa mucho eso? Antes que se me vaya la idea. Nos pasa eso porque nuestro evangelio es un evangelio, si creemos en un evangelio, la pregunta sería, ¿nuestro evangelio es un evangelio terrenal o es un evangelio celestial? Entonces, nuestro evangelio es un evangelio celestial, espiritual. Entonces, la manera que Dios tiene de llevarnos al cielo es a través de ¿dónde? ¿Cómo nos lleva Dios al cielo? A través de la muerte física. Cuando los cristianos morimos físicamente, pasamos a estar en la eternidad con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice, ¿no?, el apóstol. Entonces, por eso es importante volver a un evangelio y a una predicación espiritual, celestial, no tan terrenal, no tanto para acá, para este tiempo. ¿Por qué? Porque nos queremos quedar acá después. Entonces, debemos mantener un equilibrio. Entonces, o sea, sí, por supuesto que es difícil partir, claro que sí, pero cuando nos toca partir es porque Dios está diciendo, bueno, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese Amén. gozo de tu Señor está en el cielo, no está acá, está en el cielo. Es Dios la, nos lleva a su presencia de esa manera. es lo eterno. El Claro, reino se trata de eternidad, no se trata de temporalidad. Por ahí vivimos impregnados de la temporalidad, ¿no? De lo que me pasa, de la circunstancia, de la situación, de la economía, de lo temporal. Lo que le pasaba a Salomón, ¿no? Que empezó siendo sabio y terminó impregnado de temporalidad, quejándose de todo y que nada le satisfacía teniendo todo, ¿no? Dios le había dado todo. claro, Entonces a veces nos claro. pasa eso, impregnado de temporalidad, nos perdemos el enfoque de que nosotros hemos sido diseñados para lo eterno, no para lo temporal. Cuando entendemos eso, esa es la paz, ¿no? Decir, Señor, como decía el apóstol Pablo, decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo me tengo que morir, es ganancia, porque tengo la seguridad donde voy, porque sé que ahí es mejor. Y bueno, ¿qué más que eso, ¿no? ¿Qué premio mayor podemos tener que la salvación, la gracia, la gloria, la eternidad? Yo creo que no hemos dimensionado, porque no entra todavía en nuestra cabecita finita la dimensión que tiene lo eterno, ¿no?, en nuestras vidas, porque estamos impregnados de la temporalidad. Pero bueno, creo que es el momento precioso de poder seguir experimentando todo esto, ¿no? Y creciendo juntos como iglesia, dispersa por todo el mundo, pero unidas en un mismo espíritu. Mirá lo que dice, hay un texto que me gusta mucho que tiene que ver con esto, ¿no? Con aquellas cosas que en realidad que son las promesas que el Señor nos dio. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y habla de esto, Qué de que si promesa. no, este cuerpo se termina, se rompe, se enferma y se muere, tenemos en el cielo una casa hecha, hecha por Dios, divina, que es superior a nuestro a todo lo que podemos ver, ¿sí? Porque es celestial. Sí, Pero bueno, tengo un pensamiento, ¿no? A través de todo lo que he ido incorporando en mi vida, escuchando, ¿no? Y revelaciones que sé que vienen de parte del Señor y han quedado en mi corazón, que tiene que ver con esto de que si Cristo es eterno, ¿no? Cristo es eterno y yo porto a Cristo, ya porto la eternidad. Entonces, la eternidad ya es real en mi vida. Hoy puedo totalmente. decir que estoy viviendo la eternidad porque Cristo vive en mí.
Entonces, claro. wow, y eso se me explota a mí por ahí la cabeza de poder entenderlo, porque a veces también estamos esperando morir para poder experimentar lo eterno. Y por ahí el Señor nos dice, hoy experimenta lo eterno a través de Cristo que mora en vos y que es eterno, y su Espíritu Santo es eterno y Dios es eterno. Entonces, eh, cambia el pensamiento también ahí, ¿no? Y podemos decir, no quiero esperar a experimentar lo eterno cuando me muera, si ya lo puedo experimentar hoy porque tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, me saca de dónde? De lo temporal y me enfoca en lo eterno. Y eso me encanta verlo desde ese lugar también, decir, wow, mira vos que a veces perdemos tanto tiempo pensando qué va a pasar con la economía, si nuestra ciudadanía es celestial, como decís vos, ¿no? Somos ciudadanos de lo eterno. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo, Jorgito, ¿o no? Sí, siempre. Hasta el último segundo de vida acá, de este lado de la gloria. Así es, Claro, de este lado de la gloria. Sí, 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 sí. qué Es lindo. así. Pero bueno, Es un placer siempre para mí charlar con vos, poder tener estos encuentros y saber que alguien va a ser edificado, alguien va a ser motivado a aumentar su fe, ¿no? A seguir creyendo, porque sé que muchos están pasando por situaciones de salud, económicas, sociales. Bueno, hemos hablado mucho acerca de las adicciones, que otro día capaz que volvemos a hacer algo hablando del tema de adicciones que nos apasiona a ambos, ¿no? Y que tanto hemos aprendido a través de eso. Y bueno, y saber que hay una esperanza, que tenemos una esperanza mm, viva, eficaz, que ayer un hermano me decía este, que, que cuando sucedió lo del Titanic, no es que la gente se murió no por falta de botes, sino que los que tenían botes no volvieron a rescatarlos, por eso se murieron. Y, sí, y a veces esa imagen en nosotros, decir, ¿qué hacemos nosotros? Que tenemos el bote salvavidas mejor eh, diseñado de lo eterno, ¿no? Que es Cristo en nosotros. Es decir, salimos a rescatar esas almas que hoy están perdiéndose, y eso nos llama, ¿no? A comprometernos como podemos, ¿no? A través de las redes, porque a veces las redes sociales las mal utilizamos, o, o ir visitar a alguien. Sabemos que nosotros hay para dar y que nosotros tenemos ese bote salvavidas mejor que ninguno y que jamás se va a hundir, ¿no? Que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Y bueno, estamos para eso y por eso yo... eh, agradezco con mi corazón tu predisposición y sé que podríamos estar 10 horas hablando de esto y no nos cansaríamos. Pero bueno, vamos a cortar así podemos tener otra posibilidad de volver a convocarte, a molestarte de nuevo para poder seguir charlando. déjame decir una cosita más y Por cierro. supuesto, por supuesto. Quizás hay personas que sienten culpa porque están enfermas, porque no pueden prosperar, porque les va mal en la vida. Y a veces todo eso, cuando no es cambiado, oramos a Dios y le pedimos y las cosas no cambian, a veces hasta sentimos culpa, porque llegamos a pensar de que porque no tenemos suficiente fe, estamos en esa situación. Quiero decirles a todos aquellos que están pensando de esa manera que esa no es una verdad evangélica. ¿Sí? Esa culpa que sentís es parte de una mala enseñanza que te han ministrado.
sea, cuando no prosperás, cuando a veces no sanás de una enfermedad que estás atravesando o de una situación que estás viviendo, no es culpa tuya. Tienen que ver con muchas cosas que a veces no las entendemos, ¿sí? Pero no es culpa tuya. Tú no eres culpable. Así que no creas eso. Y a veces Dios permite cosas, a veces, ¿sí? No siempre, pero a veces Dios permite que pasemos cosas. Otras tienen que ver con circunstancias de la vida, otras tienen que ver porque, bueno, el lugar donde vivimos, ¿no? Y otras tienen que ver porque vivimos en un mundo caído que está en pecado. Por eso hay enfermedades, por eso hay pobreza, por eso hay miseria, por eso hay dolor, angustia, tristeza, muerte, asesinato, pero no es culpa tuya. Amén, amén, gloria a Dios. Jorge, querido, mi hermano, mi amigo, te mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, seguramente volveremos a encontrarnos en alguna otra oportunidad, o físicamente o espiritualmente, o a través de la tecnología. Pero estamos siempre Dale, en contacto, hermano. Te quiero mucho y te dale. agradezco con todo corazón por este tiempo. Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que escuchan. Amén, muchas gracias. Bueno, y así terminamos un tiempos de reino, esto que tanto nos gusta a nosotros compartir con usted. Así que esperamos que haya sido de bendición y de beneficio para sus vidas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.